Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de Descubriendo la Física. Hoy vamos a ver un tema muy interesante acerca de las ondas. Recuerden que en clases previas hemos dado como una especie de abrebocas de lo que va a ser las clases siguientes. Arrancamos esta unidad número 3 hablando de electricidad, continuamos con magnetismo, luego hicimos un empalme sobre el fenómeno del electromagnetismo, entonces ya entramos a discutir las ecuaciones de Maxwell, donde ya se caracteriza el fenómeno de electromagnetismo. Hablamos también de la naturaleza de la luz. Esa parte pues la vieron con el profe la semana pasada, que no les pude acompañar, pero en esa clase lo que se discute es precisamente la forma en la que se llega a la conclusión de que la luz es efectivamente una onda electromagnética a través precisamente de la determinación de la velocidad de las ondas electromagnéticas, que coincidía con la velocidad de la luz, que ya estaba bien conocida para la época. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a mirar el concepto de onda. Ese concepto de onda encierra varias características fundamentales. Vamos a arrancar con el videito que hay preparado para hoy y luego vamos a mirar una presentación que no es una presentación propia, es una presentación de una de mis colegas, pero que es bastante buena para explicar este tema de ondas mecánicas y culminar con las ondas electromagnéticas. Entonces vamos a arrancar con el video de hoy y luego vamos a retomar con la videoconferencia. Ondas y éter. Con el fin de aclarar el sentido y la importancia del descubrimiento de las ondas electromagnéticas predichas por las ecuaciones de Maxwell y verificadas experimentalmente por Heinrich Hertz, discutiremos a continuación algunas de las características más notables de este fenómeno, cuya recurrencia en la naturaleza hace pensar que se trata de uno de los conceptos más fundamentales de la física. Pulsos y ondas. El concepto de onda tiene su origen en las oscilaciones mecánicas que se propagan a través de la materia y que podemos apreciar cuando, por ejemplo, se perturba de manera periódica la superficie de un cuerpo de agua que inicialmente se encontraba en reposo. Cada uno de los elementos de la perturbación se denomina un pulso y se caracteriza por su duración y la intensidad con la que perturba el medio. Una serie periódica de perturbaciones genera un tren de pulsos que es lo que constituye una onda. Período y frecuencia. Puesto que la onda como tal solo se genera si hay una perturbación periódica, el tiempo que transcurre entre dos perturbaciones consecutivas, que se denomina período, es una característica fundamental de las ondas. De manera recíproca, el número de perturbaciones producidas por unidad de tiempo se denomina frecuencia y es igual al inverso del período. Como homenaje a la persona que verificó la existencia de las ondas electromagnéticas, la unidad de frecuencia es el Hertz, cuando el tiempo se expresa en segundos. Frente de onda. El conjunto continuo de todos los puntos de un medio que exhiben el mismo grado de perturbación se denomina frente de onda. Los frentes de onda de una perturbación que se produce en un punto de la superficie de un estanque son círculos concéntricos al foco de la perturbación. De manera similar, los frentes de onda que se generan por una perturbación en un punto del espacio se propagan como superficies esféricas concéntricas al foco de la perturbación. Rayo. La trayectoria perpendicular a los frentes de onda se denomina rayo e indica la dirección de propagación de la onda en un punto. Los rayos correspondientes a frentes de onda plano son paralelos entre sí. Longitud de onda. La distancia entre dos frentes de onda consecutivos a lo largo de un rayo se denomina longitud de onda. Ondas longitudinales.
Cuando las oscilaciones del medio perturbado tienen la misma dirección que la de la propagación de la perturbación, las ondas se denominan longitudinales. Un ejemplo de este tipo de ondas son las que se producen en un resorte que se comprime o se expande a lo largo de su eje. El sonido también es un caso de ondas longitudinales de presión. Ondas transversales. Cuando las oscilaciones del medio perturbado tienen una dirección perpendicular a la de la propagación de la perturbación, las ondas se denominan transversales. Las ondas que se propagan en una cuerda tensa, en la superficie del agua o en una membrana estirada son de este tipo. Velocidad. La velocidad con la que se propaga una perturbación mecánica depende de las características del medio en el que se propaga, como su rigidez, si es un medio sólido, o su tensión, si es un medio elástico. A partir del conocimiento de la velocidad v y la frecuencia f de la onda, se puede medir la longitud de onda lambda como la distancia que recorre la onda en un tiempo igual al periodo de oscilación. De acuerdo con esta definición, en una dimensión, todo par de puntos consecutivos que tengan el mismo grado de perturbación están separados por una distancia igual a la longitud de onda. A partir de esta definición de longitud de onda, se puede establecer la siguiente relación entre la velocidad, la frecuencia y la longitud de onda. La velocidad es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Funciones de onda. Debido a sus particularidades espaciotemporales, es posible construir una descripción matemática de las ondas en términos de las funciones armónicas seno y coseno o de combinaciones convenientes de estas funciones. El argumento de estas funciones contiene información sobre el estado de la perturbación en un determinado momento y en un punto del espacio y se denomina la fase. Superposición e interferencia. Se puede describir el pulso constitutivo de una onda como la propagación de una información que le indica a cada punto del medio por el que atraviesa que realice una oscilación completa antes de retornar al reposo. Un tren de pulsos, es decir, una onda, hace que, mientras pasa la onda, cada punto del medio por el que atraviesa oscile con la misma frecuencia de la fuente que generó la onda. Cuando un par de pulsos provenientes de diferentes fuentes coinciden en un mismo punto del medio oscilante, sus informaciones se superponen y la perturbación resultante será la suma algebraica de las perturbaciones correspondientes. A este fenómeno se lo denomina interferencia. Interferencia constructiva y destructiva. Cuando interfieren dos perturbaciones que están en la misma fase, se suman sus amplitudes y el fenómeno se denomina interferencia constructiva. Cuando dos perturbaciones que están en contrafase interfieren, se restan sus amplitudes y el fenómeno se denomina interferencia destructiva. Patrón de interferencia. Cuando dos o más fuentes separadas y sincronizadas generan ondas con la misma frecuencia, se produce un patrón caracterizado por regiones donde las ondas siempre interfieren en contrafase que se denominan líneas nodales. De manera correspondiente, existen regiones donde las ondas siempre interfieren en fase y generan regiones denominadas líneas antinodales. El conjunto de líneas nodales se denomina patrón de interferencia. Difracción. Cuando un frente de onda
incide sobre un obstáculo de estructura periódica, como una rejilla, por ejemplo, cada abertura de la rejilla se comporta como el foco de una nueva onda. La superposición de todas las ondas generadas de esta manera produce un patrón característico de líneas nodales que se denomina patrón de difracción. De acuerdo con lo que hemos visto, la difracción es una consecuencia de la superposición y la interferencia de las ondas. Teoría ondulatoria de la luz. Gracias a los experimentos de interferencia y difracción realizados a comienzos del siglo XIX, fue posible establecer la teoría ondulatoria de la luz. Entre estos se destaca el experimento de Thomas Young de la doble rendija. Cuando se ilumina con una fuente de luz monocromática un par de rendijas perforadas en una placa de ancho y separación conocidas, se produce un patrón de difracción que se puede proyectar en una pantalla y en el cual se relacionan de manera muy precisa el ancho y la separación de las rendijas con la longitud de onda y la separación entre la placa y la pantalla de proyección. Gracias a esta notable propiedad de la luz, es posible obtener información sobre las características microscópicas de algunas superficies, como las alas de las mariposas o la densidad de puntos de información grabados en un disco compacto. Ondas electromagnéticas. Unos 20 años después de que Maxwell predijera que las perturbaciones del campo electromagnético se propagan como ondas transversales a la velocidad de la luz, Heinrich Hertz verificó experimentalmente su existencia luego de detectar los puntos nodales que se producían entre unos reflectores de aluminio convenientemente dispuestos en su laboratorio como consecuencia de la reflexión e interferencia de las ondas generadas por un oscilador eléctrico. El descubrimiento de las ondas electromagnéticas constituye uno de los más grandes logros de la historia, pero también planteó uno de los más grandes enigmas. ¿Cuál es el medio que hace posible la transmisión de estas ondas? Esta pregunta surgía de manera natural al considerar que el origen del concepto de onda proviene del estudio de las oscilaciones de los medios elásticos y que el verbo ondular presupone la existencia de un sujeto que ondule. No obstante la imposibilidad de verificar la existencia del supuesto medio de transmisión, este recibió el misterioso nombre de éter y la fallida empresa que constituyó su búsqueda abrió el camino para nuevos y sorprendentes desarrollos de la ciencia. Listo. Entonces vimos entonces como una introducción a los conceptos fundamentales sobre ondas. Vamos a repasarlos un poco más en detalle con la presentación que les traigo el día de hoy. Les cuento a las personas que recién se conectan que la presentación que voy a emplear el día de hoy no es una presentación propia, es una presentación de una de mis colegas, pero es bastante buena para presentar el tema. Antes de hacerlo, quiero hacer como un anuncio corto en unos minutos sobre las evaluaciones que tenemos pendientes. Tenemos entonces un segundo parcial que estaba programado para la semana pasada, pero la semana pasada no los pude acompañar, entonces lo vamos a hacer esta semana, sería para el 1 de noviembre. Recuerden que ya el parcial no se hace en esta hora de videoconferencia, sino que se pone en la plataforma y se descarga, ya cada profesor lo va a descargar y lo implementa en el momento pues que pueda sacar ese espacio. El parcial va a estar diseñado para 2 horas, entonces siempre es un bloque de clase completo el que se debe destinar. Desde el 1 de noviembre lo pueden encontrar y la solución la pueden encontrar desde el lunes de la próxima semana. El quiz 4 va a ser el 8 de noviembre. Recuerden que ya había un quiz 3, el quiz 3 mío todavía no lo habían encontrado en plataforma hasta la semana pasada, pero tenían el quiz de otros profes o si alguno de ustedes optó por hacer un quiz a manera pues diseño personal. Pero el quiz 4 está programado para el 8 de noviembre, es decir, 8 días después del parcial 2. Después de este quiz 4 tenemos el parcial 3. Este parcial 2 es toda la unidad número 2. Este parcial 3 es esta unidad actual que estamos viendo, que es la unidad 3. Y va a ser el 22 de noviembre, también jueves.
Y un quiz número 5, 8 días después, 29 de noviembre. Entonces esa es más o menos como la dinámica que vamos a manejar. Para este quiz que tenemos el jueves, como vamos a emplear la hora de clase para avanzar en tema, al final de la clase, unos minutos antes, voy a realizar un taller preparatorio para el parcial. Ya cada profesor en horas de la tarde o en una clase posterior puede realizar ese parcial, repito, de una duración de 2 horas. Entonces ahora sí vamos a arrancar con la clase, con la presentación. Vamos a mirar los conceptos de ondas mecánicas. Vamos a empezar diciendo lo que nos cuentan en el video, qué es un pulso o cómo se puede caracterizar un pulso. Un pulso se genera cuando hay una perturbación en un medio y se caracteriza porque tiene una cierta duración y una cierta intensidad. Por ejemplo, cuando hacemos una perturbación sobre una cuerda tensa, hacemos una sola perturbación, es decir, desplazamos la cuerda una única vez, generamos un único pulso que se va a desplazar a lo largo de la cuerda con una cierta duración y una cierta intensidad. Podemos mirar acá otro ejemplo de un pulso, como en el esquema que traigo acá. Tenemos un pulso propagándose por un cierto medio y en esta segunda gráfica también lo podríamos observar. Este sería como el movimiento de la cuerda tensa. Ahora, si lo que yo tengo es una sucesión de pulsos, es decir, no genero una única perturbación, por ejemplo, en una cuerda tensa, sino que hago una serie de perturbaciones periódicas, lo que voy a obtener es una onda. Una onda es precisamente un tren de pulsos o una perturbación periódica que se propaga en un cierto medio. Eso con las ondas mecánicas. Las ondas mecánicas, a diferencia de las ondas electromagnéticas, necesitan un medio para poder propagarse. Entonces acá traigo algunos ejemplos, por ejemplo, como este que traigo acá, sobre una perturbación en un estanque. Si yo lanzo una piedra en un estanque, lo que se puede observar son unas perturbaciones circulares alrededor del foco. El foco va a ser precisamente el punto en el cual se generó la perturbación. Acá hay otro esquema, que las ondas que se generan en el mar es otra perturbación que se puede propagar de manera periódica. Acá también se puede observar. O por ejemplo con un diapasón. Esas vibraciones del medio, esas diferencias de presión, se propagan como ondas longitudinales. Ahorita vamos a ahondar un poco más en qué son ondas longitudinales, nos lo adelanta el profe en el video. Son aquellas cuya velocidad de propagación de la onda es paralelo a la velocidad de a la dirección de la perturbación. Dense cuenta que acá la perturbación es horizontal, en este caso hacia la derecha, y la dirección de la onda, de la velocidad de la onda, también es horizontal hacia la derecha. Entonces en este caso tendríamos una onda longitudinal, pero ahorita vamos a traer más ejemplos. Algunas características de las ondas. Nos mencionan en el video un frente de onda. Entonces un frente de onda se caracteriza porque todos los puntos de un medio exhiben el mismo grado de perturbación. Cuando tengo, por ejemplo, una piedra cayendo en el estanque, esos frentes de onda son circunferencias concéntricas alrededor del foco. Pero yo puedo tener también frentes de onda cilíndricas, como las que tengo acá. Aquí también tengo un ejemplo de ondas esféricas, frentes de ondas esféricas. También puedo obtener frentes de onda como de esta forma, que simplemente son cuadrados planos. Y los frentes de onda se caracterizan entonces por esos puntos del espacio que están exhibiendo o están percibiendo el mismo grado de perturbación. ¿Qué es un rayo entonces? Si ya sabemos qué es un frente de onda, ese rayo es la trayectoria perpendicular a los frentes de onda. Por ejemplo, cuando tengo frentes de onda esféricos que proyectados en un plano se verían como estas circunferencias concéntricas, el rayo es precisamente una trayectoria que va desde el foco emisor, atravesando de forma perpendicular los frentes de onda esféricos. Entonces los rayos en este diagrama serían las líneas color naranja. Definen la dirección de propagación de la onda. A través del esquema de los rayos yo puedo saber cuál es la dirección en la cual se está propagando la onda.
También puedo obtener, como les decía ahorita, frentes de onda planos. En los frentes de onda planos, el rayo va a ser precisamente una línea perpendicular, siempre va a ser perpendicular a los frentes de onda, me va a determinar la dirección de propagación de la onda y además, en este caso en particular, dense cuenta que esos rayos son paralelos. También podemos hablar de la longitud de onda. La longitud de onda se determina o se simboliza con una letra lambda, una letra griega llamada lambda, y es la distancia entre dos frentes de onda consecutivos a lo largo de un rayo. Entonces, yo puedo obtener los frentes de onda, en este caso, por ejemplo, son frentes de onda planos, y un rayo es esa distancia o esa línea perpendicular que atraviesa los frentes de onda. Una longitud de onda va a ser la distancia que hay entre dos frentes de onda consecutivos, es decir, en este caso, entre dos planos consecutivos. Visto de otra forma, si yo tengo una onda como la que se observa acá en este gráfico, de la parte inferior color naranja, una longitud de onda va a ser la distancia que hay entre dos crestas o entre dos valles. ¿Cuáles van a ser las crestas de la onda? Por ejemplo, cuando se grafica de esta forma, que es una forma muy convencional de encontrarla. Las crestas van a ser los puntos de máxima amplitud y los valles van a ser los puntos de mínima amplitud. La distancia entre dos crestas es igual a una longitud de onda, o también la distancia entre dos valles va a ser igual a una longitud de onda. Todo par de puntos consecutivos que tengan el mismo grado de perturbación están separados por una distancia igual a una longitud de onda. Acá tenemos en esta animación un ejemplo de onda longitudinal. Dense cuenta que en este diagrama la perturbación se ejerce a través de esta especie como de pistón de color rojo que tiene un movimiento oscilatorio y hace un desplazamiento horizontal de las partículas de un gas, por ejemplo, y esas partículas a través de esa perturbación se desplazan, en este caso sería en dirección horizontal hacia la derecha. La perturbación también está en la misma dirección, entonces tanto la onda como la perturbación tienen la misma dirección, por tanto esta sería una onda longitudinal. Podemos hablar también de periodo, de frecuencia. Estas dos cantidades ya las hemos hablado ampliamente en otros temas. Aquí en el concepto de ondas, ¿qué es lo que quiere decir un periodo o qué es lo que quiere decir una frecuencia? Un periodo hace referencia al tiempo que transcurre entre dos perturbaciones consecutivas. Por ejemplo, cuando yo tengo la cuerda tensa y a través de un movimiento de mi brazo genero un pulso, y sucesivamente genero un segundo pulso, el tiempo que me demoro entre un pulso y el otro va a determinar ese periodo. Y la frecuencia es el número de oscilaciones producidas por unidad de tiempo. En términos de ondas, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en este contexto de la teoría de las ondas, ¿qué quiere decir frecuencia? Es el número de perturbaciones por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo, que en general se considera un segundo, un hertz. 1 sobre segundo, perdón, se me pasó, 1 sobre segundo equivale a un hertz. Entonces, ¿cuántas oscilaciones o cuántas perturbaciones puedo contar en un solo segundo? Eso es lo que me va a determinar la frecuencia de la onda. En este esquema lo podemos ver representados. Cuando yo tengo, por ejemplo, un tren de pulsos, es decir, una onda, y en un solo segundo ocurren todo este número de perturbaciones. Entonces, en este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oscilaciones por segundo. Eso equivale a 10 ciclos por segundo, 10 Hz. Yo puedo obtener frecuencias mucho más rápidas, que tenga frecuencias mayores, quiere decir que tengo más perturbaciones por segundo. Y en este caso, ¿cómo sería la longitud de onda? Aprovechemos este esquema para introducir esa diferencia. Si yo tengo frecuencias grandes, es decir, tengo mayor número de perturbaciones por segundo. Otra forma de decirlo, los pulsos están muy seguidos uno respecto al otro. ¿Cómo es esa longitud de onda? Si la longitud de onda es la distancia entre dos crestas, ¿cómo es la longitud de onda de este esquema que yo tengo acá en rosado versus la longitud de onda de la perturbación que tengo acá en color morado?
Para frecuencias bajas, la longitud de onda va a ser grande y a medida que me voy desplazando hacia frecuencias más altas, esa longitud de onda va a ser más pequeña. Eso va a tener también una consecuencia muy importante cuando miremos más adelante las ondas electromagnéticas. ¿Qué es la velocidad de propagación de la onda? Es la velocidad con la que se propaga la perturbación mecánica y depende de las características del medio. No es lo mismo que una onda se esté propagando en un medio con una cierta rigidez a un medio que pueda tener una tensión o una elasticidad diferente. Entonces, si este medio es un medio rígido, como por ejemplo medios sólidos, o si su tensión depende de la elasticidad del medio. Pero tengan en cuenta siempre que si esa onda necesita un medio para propagarse, además de que esa velocidad va a depender del medio en el cual se está propagando, esa onda va a ser una onda mecánica. Entonces acá tenemos como en estas dos tablas diferentes ejemplos o diferentes valores para la velocidad con la cual se propaga una onda dependiente del medio. Si tengo por ejemplo un medio como el caucho, como el aire, vapor de agua, agua marina, plomo, cobre, cemento, o sea, cada medio me va a permitir una cierta velocidad de propagación en una perturbación que yo le pueda hacer al medio. También depende de la temperatura. Entonces no es lo mismo la velocidad del sonido en un lugar como la costa, que tiene temperaturas elevadas, versus la velocidad del sonido en un lugar frío. De pronto esa diferencia en la velocidad del sonido no se percibe con tanta facilidad, pero esas velocidades no son constantes. Acá tenemos la ecuación entonces que nos relaciona la frecuencia con la longitud de onda. Si la velocidad es distancia recorrida sobre tiempo, entonces esa velocidad de la onda va a ser igual a la distancia entre dos frentes de onda, que es la longitud de onda, por la frecuencia, que es precisamente el número de perturbaciones por segundo. Tipos de ondas. Entonces les contaba que tenemos ondas longitudinales, acá traigo entonces más ejemplos. Una onda longitudinal se podría percibir, por ejemplo, en un resorte que puede comprimirse, y esa compresión va a hacer que cada punto del resorte tenga un movimiento oscilatorio a través de los puntos de equilibrio, donde esa dirección de la perturbación es paralela o es en la misma dirección en la cual se está propagando la onda. Acá también tengo el mismo ejemplo de ahorita. Supongamos que esto es un pistón, esta línea roja podría ser un pistón que está teniendo un movimiento oscilatorio, y esa oscilación del pistón genera una perturbación en las moléculas que estén contenidas en un cierto recipiente. Esas moléculas van a presentar entonces o van a verse afectadas por una perturbación en la misma dirección de la velocidad de la onda, es decir, una onda longitudinal. Acá tenemos también el caso de un diapasón. Les recuerdo que el sonido es una onda longitudinal que necesita un medio para propagarse, que es precisamente el aire, y esa velocidad de propagación depende de la temperatura del aire. Las ondas transversales, de estas no hemos hablado tanto, se presentan cuando las oscilaciones del medio perturbado tienen una dirección perpendicular que la propagación de la perturbación. Es decir, cuando analizábamos el caso de la cuerda, esa perturbación es una perturbación que es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. En este caso o en este esquema, la dirección de propagación es horizontal hacia la derecha, pero la perturbación es una perturbación que va de arriba hacia abajo. El movimiento que realiza cada punto de la cuerda cuando por él pasa la perturbación, pensemos inicialmente en un pulso, cuando el pulso pasa por un punto de la cuerda, ese punto de la cuerda lo que va a experimentar es una perturbación que va a hacer que realice un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Ese movimiento oscilatorio ascendente y descendente a través de un punto de equilibrio es lo que determina precisamente que la perturbación tenga un ángulo de 90 grados en comparación con la velocidad de propagación de la onda.
Las ondas en un estanque también es un caso de onda transversal. Y también nos introducen en el video las funciones a través de las cuales se caracterizan las ondas. Las funciones por medio de las cuales nosotros podemos representar o describir matemáticamente una onda son funciones armónicas llamadas seno y coseno. Entonces acá tendríamos como una representación de por qué esas funciones seno y coseno corresponden matemáticamente al movimiento de una onda, donde el argumento contiene información relevante respecto a la fase, respecto a la velocidad de la onda, respecto a su frecuencia. El argumento contiene información sobre el estado de la perturbación en un determinado tiempo y un punto del espacio. Entonces, a todo este argumento del seno, que está entre paréntesis, K por X menos W por T, a todo el argumento se le conoce como la fase. A la A mayúscula que acompaña al seno se le conoce como la amplitud de la onda. ¿Qué quiere decir amplitud de la onda? Por ejemplo, en esta onda que tenemos acá en el gráfico, la amplitud de la onda va a ser precisamente qué tanto se va a desplazar un punto hacia arriba o hacia abajo del punto de equilibrio. Esta K se le conoce como vector de onda, la W es la frecuencia, que es 2pi por F, el F es el que conocemos nosotros en unidades de Hertz, esa es otra forma como de denotarlo. El tiempo, que es la T, y el X va a ser la dirección espacial o el punto en el espacio en el cual yo estoy observando cómo es esa perturbación ocasionada por la onda. Yo puedo tener ondas en fase o puedo tener ondas en contrafase. ¿Qué quiere decir que estén en fase? Dense cuenta que en este gráfico, cuando tenemos las ondas en fase, las amplitudes son máximas en el mismo punto, y las amplitudes son mínimas en el mismo punto. Cuando yo tengo ondas en contrafase, cuando la amplitud es mínima en una de las ondas, es máxima en la otra, y viceversa. Cuando de nuevo la amplitud crece en una de las ondas y es máxima, la amplitud es mínima en la otra onda. Eso determina un desfase de 180 grados. Podemos hablar con el comportamiento de las ondas de un fenómeno conocido como la superposición. Un par de pulsos provenientes de diferentes fuentes coinciden en el mismo punto del medio oscilante, sus informaciones se superponen y la perturbación resultante será la suma algebraica de las perturbaciones correspondientes. Acá tenemos dos ilustraciones. Miremos la que tenemos en la parte de abajo inicialmente. Tenemos una onda proveniente de la dirección de la izquierda y otra proveniente de la derecha, con diferentes amplitudes. Dense cuenta que la que viene de la izquierda tiene una amplitud mayor que la que viene de la derecha. Cuando se encuentran en un cierto punto del espacio, esa perturbación resultante es la suma algebraica de cada una de las perturbaciones correspondientes. Entonces yo puedo obtener de esta forma una cierta interferencia constructiva o destructiva, que es lo que vamos a mirar a continuación. Cuando dos pulsos de diferentes fuentes que tienen la misma fase se superponen, se suman sus amplitudes y el fenómeno se denomina interferencia constructiva. Podría pasar también que estén en contrafase, se superpongan y en este caso sus amplitudes se restan y el fenómeno se denomina interferencia destructiva. Acá tenemos un ejemplo de interferencia destructiva de dos pulsos. Tengo un pulso que viene desde la izquierda y un pulso que viene desde la derecha. Cuando se encuentran en un cierto punto del espacio, que sería la segunda línea, ellas conservan sus amplitudes, pero en el momento en el que se superponen, como están en contrafase, las amplitudes acá apuntan en direcciones opuestas, ese desfase hace que en ese punto del espacio se anulen los pulsos, es decir, interfieren destructivamente. Pero ¿qué pasa? Ellas no se destruyen completamente o indefinidamente, solamente se destruyen en ese punto del espacio en el cual se encuentran. Pero después de ese encuentro, la onda que venía de la derecha continúa su camino
y la onda que venía de la izquierda continúa su camino. Entonces quedan imperturbadas. Una vez se encuentran en ese punto se anula, interfieren destructivamente, pero luego continúan su desplazamiento con las amplitudes con las cuales iniciaron su recorrido. Es decir, no se ven perturbadas por esa interacción con el otro pulso. Podría pasar que esa interferencia sea constructiva, que tengan amplitudes iguales o que tengan amplitudes que tengan, no necesariamente que sean iguales, pero que apunten al menos en la misma dirección. Acá tengo un pulso que viene de la izquierda, otro de la derecha. En el punto central se encuentran, interfieren constructivamente y este pulso que se ve en este punto del espacio tiene una amplitud igual al doble de las amplitudes de cada uno de los pulsos individuales. Supongamos que este pulso tiene una amplitud igual a A y este pulso también tiene una amplitud igual a A. Ese pulso que se genera en el punto central tiene una amplitud igual a 2A. De igual forma, se encuentran, interfieren constructivamente, pero después de esa interferencia que generan ambos pulsos, continúan su camino con las amplitudes originales. Acá tenemos otro esquema, ya ahora una especie de animación que nos está mostrando lo que estamos contando. Tengo una onda en color azul que viene desde la izquierda. En el plano de arriba se encuentra con una onda en contrafase. En el punto de color negro, en el punto central, se anulan, pero luego cada una sigue con su camino. Y en el esquema inferior, la interferencia es constructiva. En el punto de color negro, interfieren constructivamente, la amplitud se duplica y continúan con su recorrido. Reflexión y transmisión de ondas. Las ondas también pueden reflejarse, pueden transmitirse. Al pulso inicial se le conoce como pulso incidente. Supongamos que acá hay un cambio de medio, supongamos que es un pulso que se está propagando a través de una cuerda con un cierto grosor y en este punto se empalma con una cuerda de un grosor mayor. El pulso incidente llega hasta ese punto de unión, una parte de la onda, una parte de la perturbación se va a transmitir en la siguiente cuerda, pero una parte de la perturbación se va a reflejar. En este caso podríamos obtener lo mismo. Tengo un pulso incidente, pero ahora del medio más grueso, de la cuerda más gruesa, una parte se va a reflejar y otra parte se va a transmitir. ¿Cómo se transfieren o cómo se reflejan o cómo se transmiten? Eso lo va a determinar precisamente el tipo del medio o el cambio del medio que se está realizando para la perturbación. Por ejemplo, en este caso la perturbación venía de una cuerda más delgada, una cuerda más gruesa, y el pulso reflejado invirtió la amplitud, mientras que cuando el pulso incidente se generaba o provenía de la cuerda con mayor grosor, el pulso reflejado no invirtió su amplitud. Entonces este tipo de fenómenos van a depender del cambio de medio a través del cual se está propagando la perturbación. Acá tenemos otro caso. Cuando yo tengo un pulso propagándose en una cuerda, pero el otro extremo de la cuerda está unido a una pared, es un punto fijo, entonces tengo el pulso incidente, el pulso llega a ese punto donde ya la cuerda no se puede desplazar, es un punto que está fijo en una pared, y se regresa o se refleja con la amplitud invertida. Podemos hablar también de ondas estacionarias. Se producen por la interferencia entre dos ondas con igual amplitud, longitud de onda y velocidad y se mueven en sentidos opuestos. Se caracterizan por tener puntos de la onda que permanecen inmóviles, los cuales en el video los llamamos nodos, o los cuenta el profe que son los nodos, y los puntos de máxima amplitud se conocen como los antinodos. Entramos entonces en el fenómeno de la difracción. La difracción ocurre cuando una onda se va a desplazar en una estructura que va a ser periódica.
Por ejemplo, en el caso del video del profesor nos cuenta una onda propagada a través de una rejilla. Un caso que tiene una aplicación mucho más grande es el caso en el cual una onda, como una onda electromagnética, que son los rayos X, que más adelantico vamos a ahondar un poquito, se propaga a través de una estructura cristalina. Cuando yo tengo un material que tiene una estructura cristalina, esa estructura precisamente es una estructura periódica. Esa periodicidad genera un patrón de difracción como los que observábamos en el video y como el que se puede también observar más adelante en una siguiente animación. Entonces esa difracción es la desviación que sufren las ondas alrededor de los bordes y de las esquinas. También es otra forma de definir una difracción, de definir el fenómeno de la difracción. Se produce cuando una porción de un frente de onda se va cortando o interrumpiendo por una barrera o un obstáculo. Cuando obtenemos patrones de difracción, por ejemplo, con materiales cristalinos, esa estructura es una estructura microscópica, entonces esos obstáculos con los cuales se va a encontrar la onda son los obstáculos lo suficientemente pequeños para que se puedan generar esos patrones de difracción, que es otra de las características necesarias. Acá tenemos el esquema de frentes de onda planos que se encuentran con un obstáculo, que es esta línea en color amarillo, podría ser una pared, pero esa pared en el centro vamos a hacerle un huequito para permitir que la perturbación pueda pasar. Entonces lo que se puede observar es que este hueco o esta abertura se comporta como un nuevo foco de la onda o de la perturbación. Tenemos acá entonces los frentes de onda planos, inciden en este obstáculo, solamente pueden pasar a través de esta abertura y esta abertura se comporta como un nuevo foco, generando ondas esféricas, con frentes de onda esféricos. ¿Cómo podría obtenerse frentes de onda planos como los que observamos en esta parte de acá? Por ejemplo, con focos que generen ondas esféricas, con frentes de onda esféricos como los que observamos acá, pero midiendo la perturbación en puntos muy alejados del foco. Si yo me alejo lo suficiente del foco, esos frentes de onda esféricos se podrían aproximar a frentes de onda plano. Entonces es una forma aproximada de obtener este tipo de perturbaciones. Patrón de interferencia. Cuando dos o más fuentes separadas y sincronizadas generan ondas con la misma frecuencia. La superposición de dichas ondas generan unas regiones donde las ondas siempre interfieren en contrafase, que son las líneas nodales, y otras regiones donde siempre interfieren en fase, que son las líneas antinodales. El conjunto de líneas nodales se denomina patrón de interferencia. Lo mismo aplica para difracción, teniendo en cuenta que la difracción se genera cuando esa onda está transmitiéndose a través de un medio periódico, como una rejilla. Tenemos acá entonces dos esquemas que nos están ejemplificando un poco. Acá está también esquematizado, como lo que les contaba ahorita, de una fuente de onda que genera frentes de onda esféricos, pero si yo luego analizo esa perturbación en un punto lo suficientemente lejos, dense cuenta que estos frentes de onda esféricos se podrían aproximar a frentes de onda planos. Interfieren en este obstáculo y este obstáculo ahora tiene dos rendijas. Entonces ahora la onda puede pasar a través de dos rendijas. Cada una de esas rendijas se va a comportar como un nuevo foco generador de onda. Y esa generación de ondas o esos nuevos frentes de ondas van a ser frentes de onda esféricos. Esa interferencia que se da o que se produce por ambos fuentes, recuerden que esas aberturas se podrían considerar como dos fuentes, va a determinar unas ciertas líneas, unos ciertos puntos en el espacio en donde siempre la interferencia va a ser destructiva, es decir, siempre ambas ondas se van a anular en ese punto del espacio. Da lugar a unas franjas de color negro. Pero hay otros puntos en los cuales la interferencia siempre va a ser constructiva. Son las líneas o regiones que se conocen como las líneas antinodales y son las líneas que tienen un color brillante en la pantalla.
Ahora, todo lo anterior en general abarcaba las ondas mecánicas. Recuerden que esas ondas son las ondas que requieren un medio para propagarse. Pero también hemos visto que existen las ondas electromagnéticas, que es precisamente el tipo de onda que caracteriza la luz. Esas ondas electromagnéticas o las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse, es decir, pueden propagarse en el vacío. Son perturbaciones que pueden propagarse en el vacío. Se propagan como ondas transversales, viajan a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esta velocidad de la luz, les recuerdo, ya se conocía desde mucho tiempo antes de que se conociera la existencia de las ondas electromagnéticas, ya se conocía esta velocidad. Cuando se genera toda esta teoría de ondas electromagnéticas y se determina a través de las ecuaciones de Maxwell que la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas también era 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entonces es el momento en el cual se llega a la conclusión de que la luz es una onda electromagnética. Acá podríamos ver la forma en la cual se generan estas ondas. Recuerden que se caracterizan por ser ondas sinusoidales, el comportamiento que podemos observar acá. Se reflejan y se refractan de un medio a otro. Una de las experiencias bonitas que se podrían realizar, que se podrían obtener, por ejemplo, en laboratorios de las instituciones o, por ejemplo, a nivel universitario también, es obtener un cierto patrón, como lo observamos acá, a través de un prisma. Cuando yo tengo luz blanca incidiendo sobre un prisma, las características, se me movió la presentación, perdón, las características interiores del prisma van a hacer que cada una de las longitudes de onda se diferencien una de las otras o se separen una de las otras, y esa separación es la que da lugar a la generación de los diferentes colores que componen la luz blanca. Recuerden que la luz blanca es la suma de todos los colores. Esta es la forma, y se los dejo como consulta, a la cual se generan los arcoíris. Entonces tenemos acá el espectro electromagnético, es el conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Entonces podríamos observar lo que les contaba en un principio, que a medida que la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta. En esta parte del espectro electromagnético tengo longitudes de onda muy pequeñas, longitudes de onda del orden de 10 a la menos 12 metros, y por tanto tengo muchas perturbaciones por segundo, es decir, tengo frecuencias muy altas. Entonces tengo frecuencias del orden de 10 a la 20 Hz. Entonces dense cuenta esta relación inversa que tiene la frecuencia y la longitud de onda. A medida que aumenta la longitud de onda, ¿qué tipo de radiación electromagnética puedo encontrar? Inicialmente puedo encontrar ondas de radio que tienen longitudes de onda de 10 a la 3, es decir, longitudes de onda de kilómetros, del orden de kilómetros. De hecho, las longitudes de onda que se pueden escuchar en radio de FM versus AM también son diferentes. Las longitudes de onda de AM son mayores a las de FM, que son frecuencia modulada y amplitud modulada. Pasamos después por las microondas, donde tenemos longitudes de onda de 10 a la menos 2 metros. El infrarrojo, acá tenemos una escala aproximada de las longitudes de onda. Esta longitud de onda del radio sería más o menos del tamaño de edificios. Las microondas del tamaño, pues en este caso son más pequeñas. El infrarrojo, de la punta de una aguja. En el espectro visible, el que se conoce como el espectro visible, abarca las longitudes de onda que puede percibir el ojo. Aquí es donde está, en esta parte de abajo. Aquí es donde podríamos como caracterizar todos los colores que podemos observar o los colores que componen, que se pueden observar, por ejemplo, en el espectro del arco iris. Son longitudes de onda del orden de los nanómetros, el ultravioleta, los rayos X. Con los rayos X ya la longitud de onda es de alrededor de 10 a la menos 10 metros, es decir, alrededor de un Armstrong.
Un Armstrong precisamente son el tipo de distancias que caracterizan las distancias entre átomos o las distancias entre los diferentes átomos que componen una estructura de un material. Por eso les contaba que si ese material tiene, por ejemplo, una estructura periódica, un cristal, estos rayos X me permiten estudiar la composición de ese material con el patrón de difracción que se genera al incidir los rayos X contra esa estructura periódica. Tenemos finalmente los rayos gamma, longitudes de onda de 10 a la menos 12 metros. Ya estamos hablando de escalas aproximadas del núcleo atómico, con frecuencias de 10 a la 20 Hz. Un dato importante al respecto: ¿qué pasa a medida que la longitud de onda va disminuyendo? A medida que esa longitud de onda va disminuyendo, la capacidad de penetración de la onda aumenta. Una onda de radio no es dañina para nosotros, una exposición a ondas de radio no nos hace absolutamente nada. Longitudes de onda de kilómetros pasan por encima de nosotros sin ningún problema, sin incidir en nuestro cuerpo, sin poder penetrarlo, pero a medida que nos adelantamos o nos adentramos en longitudes de onda más pequeñas, llegamos por ejemplo a los rayos X. Con los rayos X sí podemos obtener longitudes de onda lo suficientemente pequeñas como para penetrar la materia, y por lo mismo se emplean para obtener radiografías. Y los rayos gamma ya son longitudes de onda mucho más pequeñas, entonces es un tipo de radiación que es peligrosa precisamente por su capacidad de penetración. En el ultravioleta también tenemos una cierta capacidad de penetración, y es precisamente como barrera a este tipo de radiación que se generan los diferentes tipos de protectores solares que bloquean esa radiación en el cuerpo. Para finalizar, entonces, había un comentario del profe que también quiero ampliar acá, y es la teoría ondulatoria de la luz a través del experimento de Thomas Young de la doble rendija, que consiste en iluminar con una fuente de luz monocromática. Monocromática quiere decir que solamente tiene una longitud de onda. Se ilumina un par de rendijas perforadas sobre una placa. El ancho y la separación van a ser conocidas, es decir, el ancho de la rendija y la separación entre ambas rendijas se puede conocer. Se produce un patrón de difracción que se puede proyectar en una pantalla, en el cual se relacionan de manera muy precisa el ancho y la separación de la rendija con la longitud de onda y la separación de la fuente de la pantalla. Entonces, ese experimento de la doble rendija fue el experimento que determinó precisamente la naturaleza ondulatoria de la luz. Si se consideraba la luz como un corpúsculo, es decir, como simplemente partículas que se desplazan en las direcciones de los rayos, ¿qué podría pasar si se obtienen ese tipo o ese chorro de partículas chocando contra dos rendijas o contra dos aberturas? Lo que se podría esperar es que en la pantalla se obtengan dos puntos o dos acumulaciones de los chorros de partículas que lograron atravesar esas dos aberturas. Pero lo que se obtiene es precisamente un patrón de difracción, corroborando que la luz es precisamente una onda electromagnética. Ahora, si una onda es una oscilación de un medio elástico, ¿cuál es el medio que hace posible la transmisión de ondas electromagnéticas? Si las ondas mecánicas precisan de un medio para propagarse, como el agua, como medio rígido, el sonido, por ejemplo, precisa del aire para poder propagarse, y las ondas electromagnéticas en principio no se sabía que no requerían un medio para propagarse, históricamente surge la inquietud de cuál es el medio a través del cual se están desplazando las ondas electromagnéticas. Ahorita sabemos que esas ondas electromagnéticas no precisan de un medio para propagarse, pueden propagarse en el vacío, pero lo que vamos a analizar la próxima clase es los conceptos que se desplegaron a partir de la búsqueda del medio o el supuesto medio que necesitaban las ondas electromagnéticas para propagarse. A ese medio se le dio el nombre de éter o éter electromagnético. Entonces lo que vamos a ver la próxima clase es precisamente eso. ¿Qué tipo de experimentos se crearon? ¿Qué tipo de implementaciones se diseñaron para detectar el éter electromagnético?
¿Todo esto en qué? Con la intención de dar una respuesta o encontrar una forma en la que se podría precisamente caracterizar el comportamiento de las ondas electromagnéticas como ondas que se desplazaban a través de un medio llamado éter. A la conclusión a la que vamos a llegar es que ese éter no existe, no logran detectarlo y por lo mismo se concluye lo que hoy en día conocemos y es que esas ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Esta presentación se las voy a compartir en la plataforma para que puedan hacer uso de ella debido a las animaciones pues tan didácticas que contiene. Recuerden que tenemos entonces el próximo jueves el parcial 2. Vamos a dar clase común y corriente. Al final de clase vamos a hacer un pequeño taller y desde ese día pueden encontrar en plataforma el parcial para que cada profe lo pueda implementar en el espacio que crea más conveniente. Entonces, si no tienen ninguna otra inquietud, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan un feliz día.